Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Mi nombre es Ricardo Ortiz de Chaos Group y en este video quiero mostrarles cómo podemos trabajar con Material Wrapper y Made Properties en V-Ray para Maya para poder lograr hacer integraciones utilizando backplates y HDR. Para explicar mejor quiero mostrarles este ejemplo. Yo lo que he creado aquí es una pequeña animación utilizando una geometría en 3D y la he integrado dentro de este backplate o este encuadre utilizando obviamente las características de Wrapper Material o Made Properties. Tenemos dos maneras de hacerlo utilizando V-Ray para Maya. Les voy a mostrar cómo funciona. Entonces, para poder trabajar estas características, primero necesitamos tener dos elementos importantes. Voy a apagar esta opción, voy a prender la primera. Necesitamos obviamente un HDR que corresponde al mismo escenario de mi backplate. Si yo lo apago, este es mi backplate o mi encuadre. Dentro de este elemento es donde voy a integrar yo mi geometría. Entonces es importante tener este HDR porque requerimos que la iluminación coincida, los reflejos coincidan. Es muy importante. Ustedes pudieran encontrar ese tipo de elementos, ambos, en páginas de internet, algunos ejemplos gratuitos, algunos más son de costo, pero es importante entonces tener estas dos opciones, backplate y HDR. Ok, vamos a pasar a Maya y vamos a ver cómo podemos trabajar con V-Ray y resolver este tipo de problemáticas. Entonces, yo no voy a tratar de hacer un perspective match perfecto o un tracking perfecto de la imagen. Solo quiero mostrarles cómo vamos a trabajar utilizando estas características de Wrapper y de Made Properties. Bien, primero y antes de empezar a trabajar dentro de Maya, lo que necesito es que dentro de mis dos elementos voy a conocerlos, voy a ir a las propiedades de mi backplate y en detalles necesitamos saber cuál es la medida en píxeles para saber el aspect. En este caso es 4368 por 2912, de manera que esta es la resolución que deberíamos de trabajar de salida o bien mantener el mismo aspect. Esto es súper importante. Ok, ya iniciando dentro de Maya, lo primero que yo voy a hacer es trabajar con la vista en perspectiva y voy a importar mi imagen para que parezca de fondo en la cámara. Entonces voy a cargar mi imagen de mi backplate. Aquí lo tengo. Y bueno, si yo activo mi Resolution Gate, ustedes podrán ver que no coincide porque obviamente, de hecho, déjenme cargar V-Ray como motor de render. Y si yo me voy a la resolución, necesito cambiar el aspect, como yo les comentaba, a la medida que tiene la imagen. Entonces, lo que yo tengo que hacer es, ya previamente hice un ejercicio, entonces ya sé que para mantener el mismo aspect, la medida es 1100 por 734. De esta manera yo voy a tener el mismo aspect, voy a bloquearlo y con eso ya puedo trabajar. Ahora, como les comentaba, no vamos a hacer tal ejercicio de un match perfecto. Voy a crear por aquí más o menos lo que sería mi grid y voy a crear una geometría, una pequeña esfera. Déjenme crearla más o menos por aquí. Ahí. Yo lo que necesito obviamente es tener simplemente una referencia. Ahora, si yo lanzo un render, ustedes podrán ver que ya obtengo obviamente mi back y mi geometría. Sin embargo, cuando yo hago este tipo de render, obviamente no llevo alfa, no tengo un canal alfa. ¿Por qué? Porque la imagen de mi back, de mi perspectiva, mi imagen, está siendo rendereada. Entonces, yo lo que requiero en realidad es tener mi canal alfa porque debo de hacer una postproducción. Ahora, para trabajar eso, nosotros vamos a utilizar esta característica de background image para poder previsualizar dentro de mi frame buffer, pero también tener la información del alfa. Esta imagen solamente la he utilizado en viewport para poder hacer, digamos que un ajuste en perspectiva que más o menos coincida de mi integración. Es únicamente para ello. Ahora vamos a empezar a trabajar con la iluminación. Recuerden que estamos utilizando nuestro backplate y vamos a utilizar también un HDR. Entonces voy a minimizar esta vista y como se han dado cuenta, si yo lanzo un render aparece esta imagen y no puedo trabajar con el alfa. Entonces lo que voy a hacer es desactivar esta imagen y la voy a cargar dentro de mi vista top para tener una referencia, porque lo que voy a hacer ahora es cargar mi HDR y quiero que coincida en la rotación
el mismo ángulo para que podamos tener la iluminación y los reflejos exactos. Entonces voy a cargar nuevamente mi imagen, mi backplate, dentro de la vista top, solo como les comento para tener una referencia, pero yo voy a trabajar dentro de la perspectiva. Ahora, si yo lo selecciono, le voy a decir que sea solo visible dentro de mi vista. Ahora, voy a trabajar con V-Ray RT. Se dan cuenta que ya no tengo más la imagen y dentro de mi canal alfa tengo la característica de alfa. Ok, bien, entonces lo que voy a hacer ahora es cargar mi HDR. Primero voy a crear un V-Ray DOM Light. Aquí lo podemos ver y dentro de mi V-Ray DOM Light me voy a ir a Use DOM Texture y voy a cargar mi HDR. Voy a seleccionar File. Voy a asignar el HDR que yo tengo, que les mostré previamente. Wrapper Material, Background, y este es mi HDR. Entonces lo voy a cargar y entonces vamos a ver en un momento que dentro de mi V-Ray Frame Buffer vamos a empezar a trabajar. Aquí lo podemos ver. Ahora, lo importante aquí es que debemos de ajustarlo para que coincida con lo que es mi backplate. Entonces me voy a ir a mi nodo para rotar mi HDR y si mal no recuerdo eran 321. Ok, aquí ya lo podemos ver. Esta es la proyección que coincide en rotación para que podamos tener, si en mi imagen sé que la luz viene de este lado, obviamente la iluminación debe de coincidir. Ahora, si muchas personas me preguntan si es posible escalar un HDR. Si ustedes ven, este HDR está muy cerrado en la toma, no se ven los cerros como se ven en mi backplate. No podemos como tal escalarlo. Esta es una característica de nuestra cámara que tiene que ver con el Field of View. Voy a seleccionar la cámara y antes de seguir trabajando con las características de la cámara nativa de Maya, voy a asignar una cámara física de V-Ray. De manera que me voy a Attributes. Ups. Y tengo que cargar las opciones de Physical Camera. Déjenme desactivar la de Camera Settings. No necesito esa ahora. Y la voy a prender. Obviamente he perdido la exposición que anteriormente tenía. Simplemente me voy a ir a trabajar en mi ISO. Voy a subirlo, digamos, 3200. Y ya tengo nuevamente la visibilidad que yo deseo. Obviamente posteriormente ustedes pueden trabajar ajustando la iluminación. En este video solo quiero mostrarles cómo sería el flujo de trabajo. Entonces les decía que la proyección o cómo escalar o cómo ajustar nuestro HDR corresponde al Field of View de la cámara. Entonces en las opciones de Specify Field of View voy a seleccionar Specify y aquí tenemos el valor para cambiarlo. Yo voy a cambiarlo, digamos que a un valor 68. Ya está más o menos como en mi imagen, es un poquito más creo, a ver déjenme ver si 70. Creo que 70 es bueno, de esta manera entonces yo ya tengo una proyección exacta con respecto a mi backplate. De esta manera es lo único que yo necesito. Ahora, como yo les comentaba, si yo les muestro mi alfa, no tengo alfa, entonces no podría yo hacer una composición posteriormente de la manera correcta. Lo que voy a hacer entonces es trabajar con mi DOM. Con mi V-Ray DOM Light de manera invisible. Voy a abrir mi V-Ray Light Lister y dentro de las características de mi V-Ray Light Lister voy a prender la opción de Invisible. Voy a cerrarlo, se dan cuenta ya no es más visible, pero tengo mi información del alfa. Ahora lo que necesito hacer es cargar mi background image para tener como en un principio mi imagen de referencia del backplate. Entonces me voy a mis controles de corrección de V-Ray Frame Buffer y donde aparece Background Image voy a cargar la opción de Background. Aquí lo tengo, entonces voy a cargar mi misma imagen y se dan cuenta se adapta perfectamente porque la resolución que nosotros tenemos es la misma. Voy a cerrar mis controles de V-Ray Frame Buffer y ya tenemos esto. Si yo miro mi canal alfa, tenemos la información alfa de mi geometría, entonces ya con esto podríamos trabajar. Ahora, lo que yo deseo hacer es tener obviamente un plane para que yo pudiera capturar sombras. Entonces rápidamente lo que yo voy a hacer es crear un V-Ray plane.
Aquí podremos ver que ya podríamos capturar sombras, sin embargo está visible el plane. Lo que yo requiero es estas sombras para que se vea integrado en mi backplate, pero no quiero que sea visible mi plane. Entonces de esta forma nosotros vamos a trabajar con dos características. Una es V-Ray Material Wrapper y la segunda es las características de Made Properties. Entonces para hacer ello, yo lo que necesito es aplicar materiales. Primero voy a aplicar un material normal a mi esfera, porque posteriormente voy a aplicarle propiedades de reflectividad. Y ahora voy a crear, déjenme abrir mi outliner. Y posteriormente a mi V-Ray Plane voy a aplicarle mi Wrapper Material. Pero para trabajar con el Wrapper Material necesitamos componer ese material. Voy a abrir mi Hypershade. Y para trabajar con Wrapper Material, que ustedes lo pueden encontrar V-Ray Material Wrapper, aquí lo vamos a ver. De hecho, déjenme nombrarlo, lo voy a renombrar como Wrapper Material. Necesitamos un material base. Ese material base puede ser un V-Ray Material. Déjenme renombrarlo igualmente, se va a llamar como Base Material. Y bueno, voy a seleccionar mi Wrapper Material. Voy a conectar al Base Material, mi V-Ray Material que he creado, y ya únicamente voy a trabajar con mi Wrapper Material. Ahora, lo que voy a hacer es seleccionar mi V-Ray Plane y voy a asignar ese material. Ya lo tengo aquí. Ahora lo que yo deseo, como les decía, es mantener las sombras pero que se haga invisible. Entonces dentro de mis características de wrapper voy a ir a la sección donde aparece Made Properties, y dentro de Made Properties yo necesito ajustar, por ejemplo, que sea Made Surface, que afecte sombras, afecte el alfa, y que mi alpha contribution sea igual a -1, de manera que esto hará que sea invisible. Tengo que reiniciar V-Ray RT para que puedan mirarlo en mi render. Entonces déjenme reiniciar V-Ray RT y ustedes notarán que ya hace invisible el plane y mantengo las sombras. Y si yo miro mi canal alfa, aquí ustedes pueden mirar que llevo la información de mis sombras. De manera que de esta forma yo ya estoy integrando. Déjenme escalar mi elemento, solo para que sea un poquito más grande. Y voy a ir a mi vista para subirlo. Ok, aquí entonces ustedes pueden mirar ya mi esfera que está capturando las sombras, y yo voy a mi canal alfa, aquí ustedes lo pueden ver. Ahora, vamos a suponer que este material tiene reflejos y refracciones. Obviamente para ello necesitamos tener algunas otras características. Voy a ir a mi material que apliqué en la esfera y le voy a ajustar solamente la reflectividad. Lo voy a hacer un material reflectivo para que ustedes puedan mirar que ya obtiene los reflejos del HDR, no del backplate, pero coinciden. Si yo quiero que puedo ajustar obviamente por render elements, o bien ajustar mi nodo del HDR para que haya un match perfecto de la iluminación de mi backplate con mi HDR. Pero eso ya sería un poquito más de trabajo dentro de ajustar el HDR. Bien, algo que es importante y lo que quiero mostrarles es que lo que refleja como base mi esfera es el plane y no mi backplate. Es el plane que yo he creado, mi V-Ray Plane, con el material base. Entonces eso es un problema, necesitamos corregirlo. Para corregirlo vamos a abrir nuevamente nuestras características de Material Wrapper. Y dentro de sus opciones de Made Properties tenemos unas características llamadas Made for All Secondary Rays. Y vamos a seleccionar With Projection Mapping. Una vez que yo asigno esa opción, ustedes se darán cuenta, ya no proyecta más el plane, ahora aparece en negro. ¿Por qué? Porque tenemos que asignarle a V-Ray cuál es el mapa que va a proyectar. En este caso es el backplate. Entonces lo que yo voy a hacer es ir a mis parámetros de Render Settings, Overrides. Dentro de Environment vamos a cargar la imagen que es la que tiene que proyectar, que es igualmente mi backplate. Voy a prender Override Environment y Override Secondary Made Environment. Una vez que asigno estas dos opciones, lo primero que yo voy a hacer es apagar la opción de GI. Ahora mismo no hay una afectación porque si ustedes se dan cuenta yo tengo apagado GI. Pero por ejemplo si tú tuviera prendido GI, vamos a ver qué sucede si no hubiera cambiado mi GI Texture.
Vean que aparece esta marca dentro de mi render. Entonces yo no necesito que sea evaluado. Y se dan cuenta, ahora mismo yo ya tengo evaluación de GI. Más adelante voy a decirles que probablemente en algunos ejercicios no necesitamos tener la opción de GI encendida. Bien, bueno, vamos a regresar a la parte de lo que es Override Secondary Mate Environment. Entonces, para que pueda reflejar mi backplate, simplemente en esta opción de Secondary Mate Surface voy a asignar mi backplate igualmente. Entonces me voy a File, lo voy a seleccionar y lo voy a agregar. Y hay que tener mucho cuidado de cómo vamos a mapear este ejemplo. Ustedes se dan cuenta que ya se proyecta, pero bueno, no hay una exactitud de la proyección. Esto es porque la está evaluando de manera esférica. Para este caso necesitamos cambiarlo a screen y ustedes notarán que ya se está evaluando correctamente y ya coincide mi reflejo. Entonces eso es sumamente importante. Bien, si yo miro obviamente a mi canal alfa, ahí lo tengo. Esta información será importante. Voy a apagarlo y lo que les comentaba, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo mi sombra, hay una contribución de GI y en algunos casos vale la pena probar sin GI. Por ejemplo, si yo les muestro mi ejemplo del auto, este ejemplo fue evaluado sin GI y prácticamente es imperceptible, o sea, no podríamos ver gran diferencia si se evalúa o no con GI. Entonces, en algunos casos vale la pena hacer algunas pruebas. Para este caso voy a mostrarles cómo sería sin GI. Voy a apagar GI y voy a cambiar en mi Image Sampler a Adaptive. Voy a subirlo a 0.05 para que sea un poquito más rápido y voy a lanzar un render. Bueno, vamos a hacer una región para poder ver que ligeramente cambia. De hecho, ustedes pueden notar que no hay tanta diferencia, pero obviamente la sombra es mucho más dura. Si me voy al alfa, ustedes pueden notar que aquí tengo mucho mayor información. Entonces, déjenme hacer el render sobre toda la imagen. Vean que obviamente ya no tengo evaluación de GI, pero prácticamente se ve similar. Solamente tengo sombras un poquito más duras, pero también si llevamos render elements para postproducción podríamos ajustarlo. Entonces, como les comento, vale la pena de pronto hacer pruebas sin GI. Si sus escenas implican GI, hay que prender GI. Si no, pueden hacer este tipo de opciones, tomar estas opciones para poder tener un control diferente o una afectación diferente. Ok, algo que les quiero mostrar, déjenme cerrar PD Player, es que en V-Ray Frame Buffer nosotros tenemos un link directo a PD Player. Si ustedes tienen licencia de PD Player, dando clic allí, automáticamente les va a lanzar todos los render elements a PD Player. Aquí ustedes ya pueden ajustarlo. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es cambiar mi alfa. Aquí ya tengo mi elemento. Ya posteriormente puedo agregar mis imágenes como capas, igual como en Photoshop. Lo voy a pasar en la parte de abajo. Y como está muy grande, déjenme escalarlo para componer algo así, digamos. Entonces ustedes pudieran ya llevar sus render elements, etcétera, a una composición mucho más efectiva. Ustedes pueden acomodar donde deseen este elemento. Tengan en cuenta que obviamente si yo lo ajusto aquí, la proyección no coincide. Entonces es algo importante, pero en muchos casos llevar esta información para hacer una composición sobre otro elemento es interesante. Yo pudiera obviamente también subir ligeramente la exposición para que haga un poquito más de match el elemento. No sé, dependerá, como les comento, de sus características. Entonces esto es muy importante. Voy a cerrar PD Player y ahora quiero mostrarles cómo es utilizando Object Properties para trabajar con nuestro Mate Surface. Entonces esto fue utilizando V-Ray Material Wrapper. Ahora lo que voy a hacer es seleccionar mi V-Ray Plane y únicamente lo que voy a aplicar es mi Base Material, ya no el Wrapper Material.
Entonces déjenme, se deseleccionó, voy a seleccionarlo nuevamente y lo voy a aplicar. Entonces si yo lanzo mi render, obviamente ya no tengo las características de Wrapper Material. Ustedes pueden mirar allí que tengo mi material reflejante a la esfera y tengo obviamente un material base a mi plane. Ahora necesito obviamente tener un material de V-Ray, pero si yo selecciono V-Ray Plane, yo puedo ir a crear dentro de Create las opciones de V-Ray, Object Properties, Apply Single Object Properties Node to Selection. Este nodo es una característica que nos permite agregar estas opciones también de Made Properties. Este, a mi parecer, es mucho más sencillo. No tenemos que crear el material de Wrapper Material, solo son propiedades, entonces funciona exactamente igual. Y en lo personal creo que es mucho más fácil de configurar. Entonces, una vez que tenemos esa opción, déjenme nuevamente abrir V-Ray RT. Voy a seleccionar esta ventana. Déjenme abrir V-Ray RT. Entonces teníamos el comportamiento de que las sombras, el plane, y vamos a hacer exactamente lo mismo. Made Surface, vamos a activar sombras, afectar el alfa y decirle que sea el alfa -1 para que podamos tener entonces ya esta parte transparente. Y si miramos nuestro canal alfa, aquí llevamos la información de nuestras sombras. Muy importante. E igualmente, para que podamos resolver el problema de la proyección, vamos a ir a Made for All Secondary Rays y le decimos que sea with Projection Mapping. Entonces ya tenemos nuevamente el reflejo adecuado. Muy sencillo. E igualmente, si yo lo detengo y luego me voy a PD Player, aquí tenemos las características de nuestro elemento en nuestro alfa. Entonces igualmente puedo volver a componer mi imagen como anteriormente lo hice con V-Ray Material Wrapper. Entonces, esto sería todo en este video. Recuerden, tenemos dos opciones: utilizar V-Ray Material Wrapper o Wrapper Material, o bien utilizar Object Properties, agregando este nodo a cada uno de los elementos y jugando con las características de Made Properties. Bien, espero que este video pueda ayudarles. Mi nombre es Ricardo Ortiz de Chaos Group. Muchas gracias por ver este video. Hasta pronto.